En las áridas colinas de Israel, el eco de una guerra inminente se escuchaba a lo lejos. El ejército de los filisteos, liderado por el imponente Goliat, había asentado su campamento en un lado del valle de Ela, mientras que las tropas de Israel, comandadas por el rey Saúl, ocupaban el lado opuesto. Durante 40 días, Goliat, un guerrero gigantesco de casi 3 metros de altura, se presentó ante el pueblo de Israel, desafiándolos con una voz que resonaba como un trueno. ¿Quién de ustedes se atreve a enfrentarse a mí? Si alguno puede vencerme, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán esclavos para siempre. Su voz no solo intimidaba, sino que sembraba un miedo profundo en los corazones de los soldados israelitas. Mientras tanto, un joven pastor llamado David vivía tranquilamente en Belén, cuidando de las ovejas de su familia. Era el menor de 8 hermanos, y, como tal, su vida no parecía destinada a la grandeza. Un día, su padre, Isaí, lo llamó para que llevara provisiones a sus hermanos mayores, quienes estaban en el frente con el ejército de Israel. Sin dudar, David obedeció. Al llegar al campamento, David supo del desafío del gigante. Observó cómo los soldados hablaban con miedo y cómo incluso el rey Saúl parecía paralizado. Al escuchar las palabras de Goliat, el joven se indignó. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó con asombro. Pero sus hermanos solo se burlaron de su valentía, acusándolo de orgullo y curiosidad. David, sin embargo, no dejó que las críticas lo detuvieran. Fue llevado ante Saúl, a quien dijo con firmeza: «No temas por este filisteo. Yo iré y lucharé contra él». El rey se mostró incrédulo. «Pero tú eres solo un niño, y él ha sido guerrero desde su juventud». Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, enfrenté leones y osos que venían a llevarse el rebaño. El mismo Dios que me salvó de esas bestias me librará de la mano de este filisteo. Saúl, impresionado por su fe, aceptó y le ofreció su propia armadura. Pero resultó ser demasiado pesada para el joven pastor. David la dejó a un lado, y en su lugar tomó su bastón, una honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Cuando Goliat vio al joven acercarse, lo recibió con una carcajada ensordecedora. ¿Acaso soy un perro que vienes a mí con un palo? Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Con una destreza que solo un pastor acostumbrado a proteger su rebaño podía tener, David colocó una piedra en su honda, la giró en el aire y la lanzó con precisión. La piedra golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó de inmediato al suelo. El ejército filisteo, al ver a su campeón derrotado, huyó en desbandada. Israel ganó la batalla aquel día, no por la fuerza de sus soldados, sino por la fe de un joven pastor que confió en Dios más allá de toda lógica. David regresó a su pueblo como un héroe, pero en su corazón sabía que la verdadera victoria no era suya, sino del Señor. Y así, desde ese día, se consolidó la fama del joven que más tarde sería conocido como el Rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de David y Goliat nos recuerda que, con fe y valentía, incluso los desafíos más grandes pueden ser derribados.